Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, viernes 30 de julio, vamos a estar desarrollando un tema de sanación interior que tiene por nombre el duelo y la pérdida. Antes entonces de comenzar y dar comienzo a aquello que Jesucristo quiera decirnos, vamos a prepararnos para esta noche. Para aquellos que tengan su Biblia a la mano, voy a utilizar el capítulo 19 de Juan. Juan capítulo 19, versículo 1 es el texto que vamos a utilizar. Pues bien, vamos a empezar adorando a nuestro Señor Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entregarle a nuestro Señor Jesús las penas que pueden haber en nuestro corazón. Vamos a entregarle a Él nuestro sufrimiento, nuestro dolor, por aquellas cosas que hemos perdido y por aquellas personas que hemos perdido. Porque la experiencia del duelo la experimentamos no solamente al perder a un ser querido, la experimentamos también ante aquellos sueños que no se han realizado en nuestra vida, ante aquellos planes que se han frustrado en nuestra vida. La experiencia de duelo toma muchas formas y siempre hay que entregarle a Jesús ese dolor para que Él calme nuestra ansiedad, para que Él nos dé su consuelo. Vamos a invocar a la Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado. Hoy de ti yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado. Hoy de ti yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname. Pues dice la Sagrada Escritura que el Señor lleva cuenta de nuestra vida errante, que Él recoge nuestras lágrimas en su odre. Él está cerca de aquellos que tenemos el espíritu abatido, porque ninguna de nuestras lágrimas ha caído en el suelo. Nuestro sufrimiento no pasa por alto ante la mirada de un Dios consolador. Solamente tú y Jesús, solamente tú y el Señor saben el dolor que hay en ese corazón tuyo. Sánanos, Señor. Es nuestra humilde plegaria. Quita, Señor, de nuestro corazón la honda tristeza en la que nos encontramos. Ayúdanos, Señor, a volver a empezar tras nuestra caída. Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado, tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado. Hoy de ti yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Sáname, Jesús.
Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Una vez más vamos a decir: Señor Jesús, tú conoces la vida errante que he llevado. Tú conoces el dolor que hay en este corazón necesitado. Hoy de ti yo te busco para pedirte con humildad. Sáname, Señor. Dile a Jesús conmigo: sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Una vez más, sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venda mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname. Sáname, Señor. Sáname, Jesús. Ven, tócame y sáname, Señor. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venga mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Toca mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Enjuga mis lágrimas. Sáname, Señor Jesús. Venga mis heridas. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Señor Jesús. Amado Jesús, nos ponemos en esta noche delante de ti, con el corazón abierto, con el corazón en las manos, Señor. Donde te mostramos en esta noche nuestro dolor. Ven a consolarnos, Señor. Ven, Señor, a aquietar la angustia de nuestra alma.
Amado Señor, conforme dice la Escritura, ven a quitarnos, Señor, la ropa de luto y vístenos de fiesta. Que en esta hora, Señor, nosotros, tus suplicantes, encontremos misericordia y consuelo ante tu atenta mirada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos mires con misericordia. Oh Dios santo, bueno y bendito, tú que en la cruz del Calvario perdiste a tu amadísimo Hijo, que entregaste por salvación y redención nuestra. Oh Padre, tú que experimentaste el dolor de la pérdida, tú, Padre, que no quieres la muerte del pecador, sino que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Tu Padre, que no te contentas con nuestra muerte. Te pedimos, Señor, que comprendiendo tú el dolor profundo de las pérdidas que han habido a lo largo de nuestra vida, venga, Señor, a consolarnos. Ven, Padre, a visitar esta tu viña. Ven a restaurarnos. Ven a vivificarnos. Te pedimos, Señor Jesús, que con tu sangre bendita selles el suelo, subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, selles nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Te pedimos, Jesús, que selles la transmisión y recepción de esta señal y que la palabra que ha de ser proclamada sea palabra de bendición, que traiga la salud a la vida de mis hermanos. Señor, tú que conoces la vida errante que hemos llevado y el dolor que hay en nuestro corazón, consuela a los afligidos, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestra inteligencia para que podamos ser capaces de comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta noche santa, gloriosa y bendita se nos quiera enseñar. Te pedimos, Espíritu Santo, que fortalezcas nuestro corazón y que enjugues nuestras lágrimas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señora de la consolación, que traigas del corazón de Jesús agua para limpiar nuestras heridas, que traigas del corazón de Jesús sangre para sanar nuestras heridas. Bendita Señora, el consuelo de tu Hijo, derrámalo en todos nosotros que necesitamos de Él. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Rosa de Lima, ruega por nosotros.
Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. San Lázaro, ruega por nosotros. San Marta de Betania, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Santa María la Egipcia, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Vamos a rezar finalmente la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Para aquellos hermanos o hermanas que no tengo la bendición de conocer, mi nombre es Israel Pelán Cruz, yo soy misionero en el movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y tengo dentro del movimiento el cargo del guardián. Es decir, mi trabajo consiste en cuidar la fe de los hermanos. Y no solamente este trabajo lo aplico con mis hermanos dentro del movimiento, sino también con la gente que no es de mi movimiento, a los que me toca predicarles y darles alguna palabra de exhortación, de formación, y en este caso alguna palabra de consuelo. En esta noche el Señor ha puesto en el pobre corazón mío, en mi pobre discernimiento, tocar un tema que es importante, el tema del duelo y la pérdida, que son dos cosas completamente distintas. A veces cuando hablamos de duelo pensamos solamente de la experiencia de la muerte, pero hay muchas personas, por ejemplo, que no han podido realizar sus sueños y también viven el mismo proceso doloroso. Hay personas de pronto que no se han podido casar, que no han podido tener hijos, personas que están con una enfermedad crónica, entre otras situaciones que pueden llevar a estas personas a experimentar este sentimiento de pérdida, de vacío, lo que se conoce como el duelo. Vamos a hablar entonces sobre lo que trata, sobre lo que es la fase psicológica, la fase emocional por la que uno puede atravesar, pero también la fase espiritual. Importante entender qué nos dice Dios de esta experiencia, ¿no? El Señor que se dejó herir el corazón por amor a nosotros es aquel que sabe de aquellas heridas que nos han abierto el corazón. Vamos pues entonces a utilizar el texto Juan capítulo 19, versículo 1. Juan capítulo 19, versículo 1. La reflexión de esta noche se llama el duelo y la pérdida. Juan capítulo 19,
versículo 1 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y le dijo: «Mirad, os traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él». Salió entonces Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Díceles Pilato: «Aquí tenéis al hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Les dice Pilato: «Tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro en él ningún delito». Los judíos le replicaron: «Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios». Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más, volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Dícele Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo el poder para soltarte y para crucificarte?». Respondió Jesús: «No tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado». Desde entonces Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaron: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César». Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Ensolado, en hebreo Gátbata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale!». Le dice Pilato: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Replicaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: «Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos». Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el Rey de los judíos». Pilato respondió: «Lo que he escrito, lo he escrito». Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: «No la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca», para que se cumpliera la escritura: «Se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica». Y esto es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena.
Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no se le quebrará hueso alguno. Y también otra Escritura dice: mirará al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mis labios, mi Señor Jesucristo, y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, hablar de la muerte es hablar primeramente de dolor, es hablar de sufrimiento, es hablar de ese sentimiento de pérdida y de vacío que nos queda. Hablar de la muerte es hablar de duelo y de melancolía, es hablar de lágrimas y de tristeza. Porque la muerte le pone fin no solo a la existencia de alguien, sino que le pone fin a todo. Le pone fin a nuestros planes, le pone fin a las expectativas que tenemos, a nuestra esperanza, le pone fin a nuestra forma de vivir y de entender la vida. La muerte nos confronta con aquello que más tememos. Entre todas las cosas que podamos temer, la muerte es lo más temido que podamos nosotros enfrentar. Por eso, experimentar la muerte de alguien cercano, experimentar la muerte de alguien muy querido para nosotros, implica reaprender a vivir con ese dolor y desde ese dolor. Aprender a vivir con la ausencia de ese ser querido. Aprender a superar el dolor para así poder finalmente
continuar nuestra vida. La muerte va a tener distintos significados de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la fe que uno profese. Ya sea que uno sea judío o musulmán o cristiano o budista, sintoísta o hinduista. Entonces, de acuerdo a nuestra cultura y de acuerdo a nuestra fe, la muerte cobra distintos significados. Como nosotros somos católicos y quien te habla es teólogo, vamos a hablarlo y vamos a mirar la fe, vamos a mirar la muerte desde la fe cristiana. Voy a leer un texto que es muy significativo, que es la carta a los Hebreos capítulo 9 en su versículo 27. Carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados. Vamos a analizar este versículo que tiene muchas cosas que decirnos y lo vamos a dividir de pronto en tres partes. En la primera dice: y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez. Es decir, el destino de todos nosotros los hombres es en algún momento morir. Desde que venimos a este mundo, vivimos de cara a la muerte. No venimos a morir, como van a decir algunos estudiosos o algunos filósofos o algunos poetas. No venimos a este mundo a morir, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. No venimos a este mundo a morir, sino a vivir. Pero sí, tarde o temprano, todos vamos a morir. Porque la muerte es algo connatural, algo propio de nuestra existencia, algo propio de la experiencia humana. Y como dirá el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 413, no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Dios sufre con nosotros. Hay una imagen cinematográfica muy significativa en la película La Pasión de Mel Gibson, en donde Jesucristo muere finalmente en la cruz y la cámara comienza a elevarse hacia el cielo y enfoca desde el cielo hacia la tierra, como que hay una lágrima en los ojos de alguien que está mirando hacia la tierra y en eso rompe la lluvia. Pues bien, esa es la experiencia de dolor del Padre. La experiencia del dolor del Padre al perder el Hijo amado. Por eso no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. El libro de Sabiduría, capítulo 1, en el versículo 13, dice que la muerte ha ingresado en el mundo por la envidia del diablo. O sea, no es algo pensado ni querido por Dios para nosotros, pero es algo que sufrimos y que experimentamos todos los seres humanos. Como dice la Escritura, la muerte entra al mundo por la envidia del diablo. Y la muerte en ese sentido es una manifestación exterior de las consecuencias del pecado, ¿no? A veces es un misterio frente al que estamos, misterio que ha querido experimentar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros meditamos un poco en el texto que hemos leído del Evangelio de Juan y lo comparamos con Lucas y lo comparamos con Marcos
y lo comparamos con Mateo, vamos a encontrar, presta atención, lo siguiente, presta mucha atención, vamos a encontrar que la muerte de Jesús es descrita con mucho detalle, con mucho detalle. Su juicio, la mortificación que sufrió el Señor, la tortura que sufrió el Señor, la agonía en la cruz, las palabras de la cruz, finalmente su muerte y su sepultura. Es descrita con mucho detalle. ¿Y esto qué significa teológicamente? Que verdaderamente Jesucristo murió. Se está describiendo, porque la muerte es una experiencia tan dolorosa y tan traumática que nos deja impactados. Es una experiencia que impactó a los apóstoles, que impactó a los discípulos, y por eso la describen con tanto detalle. Es más, si tú comparas cuántas líneas se le dedica al tema de la resurrección en los evangelios, vas a encontrar que es poco lo que se habla de la resurrección. Se habla concretamente de 2 episodios, ¿no? La tumba vacía y las apariciones de Jesús. En cambio, de la muerte se habla mucho, porque es lo que golpeó psicológicamente a los apóstoles, es lo que golpeó psicológicamente a los discípulos. Ahí tenemos la escena tan impactante de los discípulos de Emaús, que estaban con el rostro triste. Entonces, la muerte es la manifestación exterior como consecuencia del pecado. El Señor la experimentó sin ser pecador como nosotros, pero la experimenta para transformarla, para que participando nosotros de una muerte similar a la suya, podamos también participar de una resurrección similar a la suya. La muerte para el cristiano, entonces, está envuelta de esperanza. Está envuelta de esperanza. La esperanza de la resurrección. Si bien es una experiencia dolorosa, si bien es una experiencia traumática, esta experiencia nos tiene que llevar en la fe a la esperanza. La esperanza en la resurrección. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 11 al 20. Dice, pues bien, tanto ellos como nosotros, como yo, esto es lo que predicamos. Esto es lo que habéis creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Y quedamos como testigos falsos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, sino es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues bien, esto es la fe cristiana. La fe cristiana, que todos aquellos que morimos en Cristo resucitaremos. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo del 2 al 3, yo voy donde el Padre, dice el Señor, y en la casa del Padre hay muchas moradas, y voy a prepararles una. Es decir, el Señor nos habla, pues, de una vida más plena tras esta vida. Entonces, el miedo a la muerte en el hombre que vive sin Dios es terrible,
Porque ¿cuál es la esperanza de aquel que no cree en Jesús? Ninguna, ninguna. Para los que creemos en Jesucristo, entonces entendemos que la muerte es la puerta por donde ingresamos a una vida más plena, a una vida mejor. El miedo a la muerte por eso está en el hombre en relación proporcional a su desconocimiento de Dios. Más se desconoce a Jesús, más nos afecta esta realidad. Más se conoce a Cristo, más esperanza hay en el corazón. Entonces, lo primero que estamos enseñando es el destino del hombre es morir, ¿no? Tarde o temprano, todos nosotros hemos de morir. Vivimos de cara a la muerte. Luego dice, en el texto que estamos tratando de enseñar de la carta de los Hebreos 9:27, dice, y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez, es decir, morimos una sola vez. A diferencia de otras culturas y de otras religiones, los cristianos no creemos en la reencarnación, sino que creemos en la resurrección. Es decir, en esta vida no estamos nosotros pagando algo de nuestra vida pasada. Tenemos una sola vida. Dios nos da una sola existencia. Y esto es importante, ¿no? Fíjate lo que dice la Escritura, ¿no? El destino del hombre es que mueran una sola vez. Una sola vez, no 2 veces, no 3 veces, no reencarnamos varias veces. No reencarnamos en un animal, no reencarnamos en un insecto. No es que hayas tenido vidas pasadas, ¿no? Tu destino, dice la Escritura, es que mueras una sola vez. Esto entonces nos debe exhortar a vivir bien nuestra vida. Esta es la única vida que tenemos para vivir bien. Para vivir bien. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos muestra la experiencia de la muerte y la experiencia de la resurrección como fin y destino del cristiano. Y dice, y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados, es decir, acá finalmente se nos dice qué pasa cuando morimos. Cuando morimos, la muerte va a provocar la separación del cuerpo y del alma espiritual. Nuestro cuerpo se queda en esta tierra, podemos ser cremados, ¿no? Podemos ser enterrados, ¿no? En ambos casos, siempre los restos tienen que ser sepultados o puestos en un lugar santo, ¿no? En un lugar santo para que se haga oración. Entonces, la muerte provoca la separación del cuerpo y del alma espiritual. Con nuestro cuerpo, pues, entra en un estado de descomposición y nuestra alma espiritual, que es inmortal, va a la presencia de Jesús a enfrentar lo que se conoce en escatología como el juicio particular. Van a haber 2 juicios. Todos enfrentamos en el momento que morimos un primer juicio, nuestro juicio particular, y luego en la segunda venida de Cristo enfrentaremos el juicio general. Entonces, fíjate aquí lo que dice la Escritura, y del mismo modo que el destino de los hombres es que mueran una sola vez y luego ser juzgados, es decir, tras nuestra muerte vamos a la presencia de Jesús, al trono del Rey, y es en donde, de acuerdo a nuestras buenas obras, o de acuerdo a nuestras malas obras, somos admitidos en la presencia de Jesús o somos rechazados de su presencia. Entonces, es importante esto. Es importante esto. Si la muerte nos llega a nosotros el día de hoy, ¿nos salvamos o nos condenamos? Hay gente que dice, pero yo no le hago mal a nadie. Sí, pero no se trata solamente de no hacerle mal a alguien, sino a quien le has hecho algún bien.
Y no se trata solamente de evitar el mal y hacer el bien, sino vivir una vida lo más agradablemente posible a los ojos de Dios. Porque el Señor en Mateo capítulo 7, en el versículo 24, dirá: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá: apártense de mí, gente de iniquidad, porque no los conozco. No los conozco. Entonces no se trata de evitar el mal y de hacer el bien. Esa es una parte. Otra parte principalmente es vivir de manera agradable a los ojos de Dios. Entonces vamos a ser juzgados, ¿no? Vamos a ser juzgados, y sobre todo este tema del juicio lo encontramos en la escatología, ¿no? En la apocalipsis de los sinópticos, ¿no? Específicamente capítulo 24, capítulo 25 del Evangelio de Mateo y su similar en los demás evangelios. Entonces, esto es importante como concepto, como básico que debemos tener nosotros sobre la muerte, sobre el destino del hombre, sobre el tema de la resurrección, sobre el tema del juicio particular. Pues bien, como decíamos en el comienzo de nuestra reflexión, la muerte de Jesucristo ha sido descrita con tanto realismo y con tanto detalle, porque nos muestra no solamente la muerte real del Hijo de Dios, sino que también nos muestra esa experiencia impactante que genera a nivel psicológico la pérdida de alguien que se ama mucho. Entonces, hablar de la muerte, como enseñábamos en el comienzo, es hablar del dolor. La palabra duelo, por eso, proviene del latín dolus, que significa dolor. La persona que experimenta la pérdida de alguien, de algún ser querido, experimenta un tipo de dolor que se conoce como dolor psicológico. Y esto entonces es una respuesta natural ante la partida de algún ser querido o ante la pérdida de algo, ¿no? Entonces el duelo se entiende como una sensación de pérdida, ¿no? Algo hemos perdido, algo se nos ha ido, ¿no? Y es una sensación que nos lleva a entender que no hay la posibilidad de recuperación, ¿no? Por eso tiene este aspecto de un dolor profundo, ¿no? Esa sensación de pérdida se experimenta ya sea de que alguien que amamos ha fallecido, ya sea porque hemos perdido también nosotros la salud, porque hemos perdido la posición económica, el trabajo, ¿no? Etcétera. Una persona, por ejemplo, que se ha divorciado va a experimentar un luto, ¿no? Una mujer que no puede tener hijos va a experimentar un luto. Alguien que no se casó y eso le duele, va a experimentar el luto, ¿no? Alguien que perdió su negocio va a experimentar este luto, ¿no? Estas son emociones que se dan seguidamente cuando uno ha perdido algo, ¿no? O ha perdido a alguien. El duelo es una experiencia global que afecta a la persona en toda su dimensión, ¿no? En su dimensión física, en su dimensión psicológica y también en su dimensión espiritual, ¿no? El duelo es una experiencia tan contradictoria en el hombre, tan contradictoria, y que supone de pronto en medio del dolor, en un primer momento, una posibilidad de aprendizaje. Es decir, debemos aprender de nuestro duelo a llegar a ser una persona diferente, a llegar a ser una mejor persona. Tenemos que aprender en medio del duelo también a romper los lazos que nos unían con el ser querido, ¿no? Adaptarse a la pérdida y aprender a vivir de una manera sana. No es una experiencia que implica esto, un reto de crecimiento y de volver a vivir la vida. Y por otro lado también es una experiencia que posibilita algún tipo de riesgo, es decir, hay personas que son incapaces de salir del duelo. Hay personas
que hacen un duelo incompleto o mal elaborado, ¿no? Y por eso nunca pueden superar la pérdida, ya sea de un ser querido. Hay personas que se han divorciado y no pueden superar eso. Hay personas de pronto que han perdido alguna posición económica y no lo pueden superar. Y la forma como nos damos cuenta de eso es que siempre hablamos de las cosas del pasado. Como que nos hemos enganchado en el pasado. Cuando tenía el negocio, cuando tenía el trabajo, cuando tenía esto, cuando tenía lo otro. Entonces ese enganche con el pasado pues tiene este sentido de pérdida que no hemos podido superar, ¿no? Entonces a lo largo de la vida el ser humano está sufriendo continuamente pérdidas. Nos encontramos constantemente atravesando ciclos de duelo, de lo cual podríamos nosotros sacar una conclusión, ¿no? De que estamos más familiarizados con la pérdida de lo que realmente nosotros pensamos. Por ejemplo, ¿no? El propio nacimiento nuestro es la separación más dolorosa que hemos tenido. En el vientre de la madre lo teníamos todo y ahora tenemos que enfrentar la vida, tenemos que luchar por vivir, ¿no? Y a esto es una experiencia de pérdida, ¿no? A lo largo de nuestro crecimiento, ¿no? La adolescencia, la salida de la adolescencia y las distintas etapas de la vida adulta va a permitir también que tengamos estas experiencias de pérdida y de pronto atravesemos pues estos ciclos de duelo, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado evangelizar en el extranjero a personas que al haber emigrado, ¿no? A personas también incluso que han venido al interior de algún país, personas que han tenido que moverse de su sitio donde vivían, han experimentado la pérdida de la propia cultura, han experimentado la pérdida de su propia idiosincrasia, ¿no? Y también hay un ciclo de luto ahí. Hay personas que de pronto han tenido algún tipo de pérdidas como robo, han experimentado desastres naturales. Ahí también estas experiencias generan esta misma sensación es una sensación de ansiedad, que luego más adelante voy a hablar de esto. Yo hablé con un amigo de pronto que después del terremoto que hubo en la ciudad de Pisco, acá en Lima, Perú, este amigo vivía con una angustia terrible, terrible, ¿no? Él un día me confiesa, hermano, estaba en misa, en la banca primera, como siempre escucho misa, y hubo un movimiento telúrico y salí corriendo gritando, hermano. Entonces, esta persona está experimentando un duelo, hay algo ahí, una ansiedad, ¿no? Un estado de ansiedad que se ha despertado producto a esta sensación que se puede haber dado, ¿no? Como se puede dar en este tiempo también al enterarnos de la muerte de otras personas. Se ha incrementado terriblemente el estado de ansiedad en muchas personas, ¿no? La pérdida de pronto afectiva que teníamos a alguien, ¿no? Algún amigo, alguna amiga, algún enamorado, alguna ruptura emocional y, cómo no, el divorcio, ¿no? Hay personas que experimentan un ciclo de duelo después del divorcio, ¿no? La pérdida de pronto de la identidad personal, ¿no? Algún fracaso profesional, hemos sido rechazados, ¿no? Afectivamente, ¿no? Nos falta autoestima, probablemente algunos, y estos son ciclos de dolor que experimentamos, ¿no? La pérdida de pronto de algún tipo de bien, ¿no? Nos va a generar pues algún desconcierto, los secuestros, ¿no? Me toca hablar con personas que viven en países altamente violentos, ¿no? En donde hay secuestros, en donde hay terrorismo, en donde hay violencia callejera y se sienten así, ¿no? Como en crisis, vivir así. La pérdida de la salud, y aquí por ejemplo, ¿no? Que me toca hablar con muchas personas que tienen enfermedades psicológicas o enfermedades psiquiátricas y son personas que tienen lo que se conoce como una enfermedad no aceptada. Entonces estas personas, los que tienen alguna enfermedad crónica, ¿no? Los que tienen de pronto
a algún dolor crónico. Estas personas tienden esta experiencia de que algo han perdido, pues han perdido la salud, ¿no? La pérdida de aquello que nunca se ha tenido, pero que se ha soñado o se ha deseado. Personas que no se han casado, personas que no han podido tener hijos, personas que han tenido un sueño y no lo han podido realizar. Entonces, esto lo desearon con todo el corazón y no poder realizarlo, esto genera también esta experiencia de duelo, ¿no? Y finalmente la muerte, como la pérdida más temida, ¿no? La muerte de un ser querido es una pérdida de mayor rango entre todas las demás, ¿no? Y específicamente por dos características, porque la intensidad de los sentimientos es mayor y porque se vuelve algo irreversible. La muerte es algo definitivo, nada va a cambiar después que la muerte llega. Entonces la muerte nos afecta en una mayor medida a unos y a otros, dependiendo cómo ésta se haya presentado. Como por ejemplo, no es lo mismo que la muerte de un padre que la muerte de un hijo. Yo tengo a mi padre fallecido ya hace 3 años, en esta semana cumplía 3 años de fallecido mi padre, y recordaba a mi padre que él siempre le pedía a Dios que yo nunca vea morir a un hijo. Y antes de su muerte, mi padre, esto era algo que le daba gracias a Dios, que él nunca vio morir a un hijo suyo. Entonces hay muertes que nos golpean más, como por ejemplo, ¿no? El perder un hijo en el vientre. Esto es muy doloroso. Y yo he encontrado personas insensibles que suelen decir, por eso es bueno si estás embarazada no decir nada, para que por si lo pierdes, entonces así no tienes que manifestar tu alegría y luego tu tristeza, ¿no? Hay gente que tiene esto, y esto es devastador cuando se le dice a alguien, ¿no? Hay personas que han tenido no solo una, varias pérdidas. Me tocó orar por una mujer que había tenido más de 5 pérdidas, ¿no? Y era una mujer que esto le afectó muchísimo, y cuando me tocó hablar con ella, justo yo le recomendaba, ¿no? Probablemente por lo que vi algunos rasgos alterados en ella, yo le recomendaba que a lo mejor pudiera atender esta situación. A lo mejor ahí hay un luto no resuelto, no vivido bien, porque yo encontraba que, por ejemplo, ¿no? con uno de sus hijos era muy aprensiva la persona, con mucho miedo, ¿no? Con mucha angustia criaba. Entonces, esto es importante señalar, ¿no? No es lo mismo de pronto una muerte que alguien tenga por una larga enfermedad. Un día me tocó orar en comas, me pidieron ir a orar por una mujer que tenía ya aproximadamente como 2 años en deterioro físico, ¿no? Esta era una mujer que tenía 9 hijas. Entonces cuando fui a orar por esta mujer en deterioro físico, que era hueso y pellejo, la mujer estaba terriblemente gastada, ¿no? Entonces cuando estaba orando por esta mujer, siento en mi espíritu decirle a las hijas, aquí hay una hija que no quiere que la madre se vaya. Y la madre no se va porque dice en su interior que va a ser de mi hija. La madre estaba en un coma inducido, ¿no? Entonces en ese momento cuando yo dije eso, todas las hijas voltearon a mirar a una de las hermanas. Y esta hermana gritó con llanto y con un dolor desgarrador, me dijo, ¿cómo puedo yo desear la muerte de mi madre? Tuvimos que catequizar esa situación, tuvimos que evangelizar. Finalmente ella pudo despedirse de la mamá y la mamá falleció a los 2 días. A los 2 días. Después que la hija se pudo despedir, después que la hija pudo decirle a la mamá, vete en paz. Y esas son experiencias, ¿no? A mí me ha tocado orar mucho en hospitales, me ha tocado orar en casas cuando están agonizando, y a veces el Señor permite
que los parientes se despidan, ¿no?, de su familiar. A veces permite el Señor que incluso están en coma, se despierta del coma, se despidan del familiar y fallecen al día siguiente, ¿no? Me ha tocado ver esa experiencia. Son experiencias misteriosas que finalmente permiten que esta familia sea consolada y esto amortigua el dolor de la pérdida. Pero, por ejemplo, también hay pérdidas por accidentes. Hay pérdidas trágicas, ¿no? Como me ha tocado orar por personas que le llamaron por teléfono avisándole que su hijo estaba muerto en la esquina, que le llamaron por teléfono para avisarle que al marido le dio un infarto en el trabajo, y en este tiempo incluso de pandemia, que es lo que hace más doloroso el tema de la muerte, es que uno no puede estar ahí con el familiar, que el familiar muere solo, y en muchos casos el ataúd te lo dan cerrado, no puedes ver al familiar. Ha sido una situación muy dramática para algunos, ¿no?, que no han podido ni siquiera velar a sus muertos, porque incluso el tema del velatorio permite esto, que tú te puedas despedir, que puedas de alguna manera prepararte para la sepultura, ¿no? Entonces esta es una situación bastante dramática, ¿no? En esta pandemia, en mi movimiento me ha tocado orar por la pérdida de algunos hermanos, en otros movimientos también, y en otros hermanos que desgraciadamente era lo penoso que se enfermaba uno y morían varios en casa, ¿no? En esta semana, la semana pasada, me enteré que de un matrimonio, una familia muy querida para mí, unos hermanos que me ha tocado acompañar en su etapa de conversión. Falleció primero el esposo y finalmente falleció la esposa, ¿no? En algunos casos me ha tocado acompañar que hay algunos que ha fallecido solo el esposo, solo la esposa, o ha fallecido el hijo, y la persona que estaba enferma sale de esa situación, y enterarse de eso es una experiencia muy dolorosa, ¿no? Entonces, esa imposibilidad de poder despedirte, de poder haber abrazado, de poder haber estado con tu pariente es muy doloroso. Cuando mi padre falleció, mi hermano mayor me llama a mí, me parece las 5 de la mañana, no, las 6 de la mañana por ahí. Entonces mi hermano me llama, me dice: mi papá ha fallecido. Inmediatamente fui al lugar, en la clínica en donde se encontraba, en cuidados intermedios, y estaba su cuerpo tibio. Entonces, hasta que llegaron mis familiares, que fue más o menos una hora después, estuve ahí con mi padre dándole gracias a Dios, sobre todo porque me permitió evangelizarlo, me permitió reconciliarme con él, me permitió en esa última etapa de su vida tener una buena relación con mi padre, me permitió la noche anterior de su pérdida, yo estuve con mi papá en el momento que muere, el Señor le concedió una gracia, ¿no?, que fue el arrepentimiento. Mi padre miraba hacia un sitio con asombro y con pánico, con terror. Estaban otros familiares ahí y trataban de calmarlo, ¿no? Y yo le decía a mi padre: Jesucristo ya perdonó tus pecados. Pues le llevé a una persona que le pueda dar la unción de los enfermos, sacramento por el cual se perdona de manera extraordinaria nuestros pecados. Se le pudo finalmente mi padre, en ese momento que lo acompañaba, le agarraba la mano y le decía: no tengas miedo, es Jesús quien va a venir por ti. Y lo animaba así mi padre, y al día siguiente el rostro de mi padre, cuando muere, era un rostro con alegría, Entonces hay personas que no han tenido esa experiencia, no la han tenido. Por eso es una situación bastante dramática en la que nos encontramos como sociedad. Este proceso de pérdida en sus distintas modalidades, especialmente de la muerte, tiene una duración y tiene fases. Para la mayoría de autores hay 4 fases bien específicas en donde hay experiencias muy significativas. En un primer momento uno puede experimentar pena y dolor, ¿no? La pérdida del ser querido provoca un dolor intenso, un dolor psicológico. Después de eso,
uno siente miedo, porque la muerte nos confronta con la realidad y nos hace ver que nuestra vida en algún momento va a llegar a su fin, ¿no? Hay una mezcla de ira, de culpabilidad y de resentimiento, ¿no? Luego va a venir en un momento sensaciones de apatía, de no querer hacer nada, de no querer comer, una tristeza y un desinterés por la vida. Y por último viene la esperanza, en donde uno quiere reconstruir su vida después de todo ese proceso experimentado, ¿no? Más adelante, en unos instantes, voy a explicar más profundamente esta cuestión. ¿Cuándo finaliza el duelo? El duelo termina cuando las tareas del proceso han finalizado. Cuando las tareas del proceso han finalizado. Por lo tanto, no hay una respuesta concreta, aunque uno puede hablar pues que el duelo puede durar aproximadamente unos 2 años, es un periodo más o menos aceptado, ¿no? El hablar de la persona, cuando uno ya habla de la persona que ha desaparecido sin dolor, de la persona que hemos perdido sin dolor, esto es un indicativo de que está ese duelo terminando, ¿no? Ahora hay personas que nunca completan el duelo, ¿no? Nunca lo completan. Por eso aquí lo que te voy a dar es un modelo de una autora suiza, Kübler-Ross, que va a hablar de unas etapas específicas, que son las que tenemos que ir viviendo etapa por etapa e ir superando etapa por etapa para poder realmente superar el duelo, ¿no? Como te digo, en mi experiencia de acompañamiento espiritual encontró personas que no lo han superado, y esto es muy importante. Entonces la primera etapa del duelo, ¿no? Importante superar este proceso para ser capaces de reconstruir, ¿no? Rehacer nuestra vida. La primera etapa es la negación, es la etapa de la negación. La negación aparece como un mecanismo de defensa que nos impide tomar conciencia. Atención a esto. Inmediatamente aparece la negación que nos impide tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo. Es como que una almohadilla al dolor, ¿no? Nos aguanta al dolor, ¿no? Esta negación inicial, en cierta forma, es sana, porque nos va a permitir ir tomando conciencia de manera progresiva. Enterarnos que alguien muere de la noche a la mañana nos golpea la vida. Entonces es como que vamos digiriendo psicológicamente eso de manera progresiva. Ese es el fin de este mecanismo de defensa, ¿no? Entonces la persona en esta etapa de negación, ¿no? Va a seguir buscando al fallecido, va a seguir yendo a la habitación, va a seguir acostándose a su lado, va a seguir acariciando el sitio, incluso está caminando por la calle, va a ver a su familiar reflejado en otra persona, va a escuchar su voz en la casa, incluso lo ve a través de sueños, sueña con el familiar fallecido, ¿no? Algunos te van a decir, vino y me abrazó. Otros te van a decir, me estuvo respirando, ¿no? Entonces siento su presencia, de ahí que algunos digan que recorre el muerto sus pasos, ¿no? Esas son frases que uno suele decir y normalmente se dan en este primer contexto, ¿no? En el contexto de la negación. Tan solo estas personas lo que están haciendo es negando la pérdida y percibiendo a este familiar de una manera inconsciente, ¿no? Su deseo de volver a verlo, de estar con él o con ella, ¿no? Al mismo tiempo, se vive creando un hogar en el que están presentes todos los objetos del fallecido, ¿no? Es decir, esta persona no se quiere deshacer del cuadrito, de la ropa, del peine, del cepillo de dientes, no se quiere deshacer eso, no se quiere deshacer. Entonces tiene guardado aún esos objetos que le pertenecieron a aquel familiar que falleció, ¿no? Esta es la etapa de la negación. Después de esta etapa de la negación, va a venir la etapa de la ira. La etapa de la ira. Aquí esta etapa, atención, surge principalmente porque nos sentimos incomprendidos por los demás. Esta etapa surge por eso. Por ejemplo, yo cuando perdí a mi hija,
¿no? En el vientre de mi esposa, una persona sin mala intención. Pero si esto lo digo, no es para que te sientas mal si tú lo has dicho, ¿no? Pero hay que tener cuidado lo que se dice ante una pérdida de alguien, ¿no? Me dijo, es que hermano, hubiera sido mejor que no digas que tu esposa está embarazada hasta que el bebé esté bien implantado, porque los 3 primeros meses son meses de riesgo. Oye, me dio una cólera y me dejó una herida. Me dejó una herida profunda que en una discusión que tuve con esta persona, por lo menos unos 2 años después, volvió a saltar esa herida. Entonces, esta ira se despierta porque nos sentimos incomprendidos, porque nos sentimos enfadados. Sentimos esto, pues que nadie me comprende, todo el mundo me da consejos como si estuvieran pasando lo mismo que yo, y me dicen que ya saldré de eso, que ya me recuperaré, pero nadie me escucha. Incluso esta ira puede trasladarse a los familiares y puede trasladarse al cónyuge, ¿no? Imagínate que la esposa perdió a su madre y no va a ser el dolor que va a sentir el marido, ¿no? Entonces la esposa se la va a agarrar con el marido, porque el marido no va a entender es que tú tienes a tu madre con vida, que esto es la cuarta etapa, ¿no? Entonces va a haber esto, ¿no? El tema de la ira, ¿no? Va a haber un enfado porque uno comienza a experimentar pues una sensación de vacío, ¿no? Una sensación de vacío, y uno comienza a ver, pues por ejemplo, oye, el otro tiene esto y yo no tengo. La otra tiene a su madre con vida y yo he perdido a la mía. Que mira al otro cómo trata a su papá cuando yo a mi papá lo he perdido y me gustaría tenerlo vivo como él. Entonces comienza a aparecer estas comparaciones y hasta envidia, ¿no? En cierta forma, incluso me ha tocado mujeres que me dicen, oye, mis amigas se han casado y yo no. Mis amigas tienen hijos y yo no. Hay personas con las que he hablado que aparece esto, ¿no? Es como una ira. Incluso esta ira finalmente se traslada a Dios, ¿no? Dios es el culpable de que yo sea desdichado, ¿no? Uno se enfada con Dios porque uno dice, como que me ha abandonado. ¿Por qué? Si yo me he portado bien, no he hecho esto Dios por mí. ¿Por qué a mí? Uno comienza a quejarse y esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí? Este es el tema de la ira. Después de esta segunda etapa viene la tercera, que es la etapa de la culpa. Uno comienza a buscar culpables de afuera hacia adentro, ¿no? El primero, el médico, pues. Los que atendieron al papá, los que atendieron a la mamá. Es que no me dieron bien la receta, es que no me dijeron que tenía que hacer esto. Uno comienza a buscar culpables, ¿no? Y después de que uno deja de hacer culpable al médico, deja de hacer culpable a las enfermeras, deja de ser culpable a los familiares incluso, ¿no? Uno comienza a hacerse culpable a sí mismo. Uno comienza a hacerse culpable. Es decir, uno comienza a decir, pucha, que no la traté bien, no le dije que la amaba, no me despedí, no estuve con ella cuando más me necesitó. Entonces uno comienza a lamentarse. Y aquí el problema es que la persona está entre la culpa y la impotencia. O sea, esta culpa se experimenta porque uno finalmente estuvo impotente ante la muerte. No es que tú puedas hacer algo, simplemente llega. Entonces hay personas que tienen esta culpa, ¿no? Les queda esta culpa. Incluso me tocó orar por un momento que estaba de sanación interior en una jornada. Había una persona entre el público que el Espíritu Santo puso esto en mi corazón, ¿no? De que aquí se encontraba una mujer que había tenido a la mamá con 6 años de cáncer. La mamá finalmente muere y esta mujer sintió un alivio porque finalmente la mamá murió, ¿no? Y al sentir este alivio se sintió mal ella. ¿Cómo puedo sentirme yo aliviada de que mi madre haya muerto? Y esto es algo que les pasa a muchas personas, porque es verdad, te desgasta la enfermedad del enfermo, te desgasta una agonía tan larga, y de pronto uno inconscientemente tiene esa idea, ¿no? Yo también descansaría. Entonces, esto se experimenta, ¿no? Y esa culpa va a llevar luego a la depresión, ¿no? Lleva finalmente a esto, pues, ¿no? Entonces, esta viene a ser la cuarta etapa.
la etapa de la depresión, ¿no? Hemos hablado de la negación, de la ira, de la culpa y de la depresión, ¿no? En donde uno ve que la situación ya es irreversible. A mí me ha tocado incluso acompañar a personas que me dicen, hermano, y me puse a orar en pleno funeral, en pleno velatorio, me puse a pedirle a Dios que resucitara a mi familiar. Y esta persona me dijo, no, hermano, y me he sentido tan idiota, tan mal me he sentido, he hecho el ridículo con mi familia. Fíjate tú, ¿a dónde puede llevarnos pues ese dolor, no? Probablemente esta persona está en la etapa pues de negación. Entonces se sintió terrible esta mujer. Y el caso de esta mujer, no creas que es único, lo he escuchado un montón de veces. Lo he escuchado un montón de veces. Entonces, esta depresión se da porque la realidad de la ausencia ya es algo inevitable, ¿no? La realidad hace daño, sí, pero aceptar el hecho ya nos lleva por un proceso curativo de asumir la pérdida. Entonces, en la etapa de la negación, hay personas que cuando no han superado la pérdida, visitan todas las semanas, visitan todos los meses y están a cada rato pendiente del familiar que se ha ido, ¿no? Ese es cuando es un duelo mal llevado. Un duelo mal llevado te lleva a eso, ¿no? Conozco a mucha gente, desgraciadamente, uno no está en sus casos como para poder juzgar o criticar. Lo que estoy pobremente enseñando es lo que se enseña desde la psicología, ¿no? Entonces hay personas, como más adelante vamos a ver, que siguen en negación, no han podido superar. Entonces, una de las formas como esto se evidencia es que todas las semanas, es que todos los meses, es que siempre, constantemente están recordando y recordando y recordando y no han sido capaces de avanzar, no han sido capaces de continuar con su vida. Entonces, estas personas con depresión y que no llegan a superar, se preguntan, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Me falta mi marido, me falta mi esposa, me falta mi hijo, me falta mi hija, me falta mi padre, me falta mi madre, ¿y qué va a ser de mi vida? Entonces, ahí está la depresión. Ahí está la depresión, se hunden, ¿no? Pasan horas viendo imágenes del ser querido. Yo, por ejemplo, aquí en la parte izquierda de mi biblioteca, tengo la foto de mi papá con mi hijito, ¿no? Que fue una de las últimas fotos que se tomó mi papá. Y bueno, tengo esta foto ahí. Pero en esta etapa hay muchos que de pronto se sienten mal porque ya no recuerdan cómo es el rostro del ser querido. Ya no recuerdan su risa. Ya no recuerdan algunos gestos. Y se sienten terribles. ¡Ay, lo estoy olvidando! Entonces recurren a la foto, recurren a las imágenes. Y esto es muy doloroso. No intentan recordar utilizando videos, ¿no? Que faciliten sensaciones, que faciliten emociones, ¿no? Para no olvidar a la persona, porque se piensan que si lo olvidan lo están traicionando o sería un acto de desamor, ¿no? En esta fase del duelo, esta fase de la depresión es muy importante, ¿eh? Porque esto ayuda finalmente a que la persona salga de esa situación, ¿no? Esa pregunta, ¿y ahora cómo voy a hacer mi vida sin él, sin ella? Incluso algunas personas piensan en suicidarse, piensan que ya su vida no tiene razón de ser, ¿no? No saben cómo vivir sin esa persona. Un día una señora me dijo, hermano, yo he vivido toda mi vida cuidando a este individuo, ¿ahora qué hago? No tengo a quién cuidar. Imagínate, así se expresa de su esposo, ¿no? ¡Qué dolor! De ahí viene la quinta etapa. La quinta etapa, que es la etapa de la aceptación, que es el momento en donde finalmente, cuando uno ya acepta la muerte, acepta la partida, acepta que la vida tiene que continuar, la etapa de la aceptación tiene que ver con el rehacer la vida, con el comenzar a hacer planes, con el comenzar a hacer algo con mi vida y dejar el pasado en el pasado.
Afectivamente uno está con emociones planas, ni deprimido ni animado, simplemente uno dice, no, tengo que salir adelante, ya lloré lo suficiente, ya me lamenté lo suficiente. Hay que aprender a convivir con esa ausencia y se llega a la conclusión que si bien el ser querido es insustituible, no volverá. Y yo estoy vivo y debo continuar. Esa es la etapa de la aceptación. La muerte, ¿no? Genera ansiedad, ¿no? Los estados de ansiedad en el proceso de duelo comienzan a apreciarse cuando de pronto uno comienza ya a darle vueltas a la situación. Entonces, yo he encontrado muchas personas que tras la muerte del abuelo, de la abuela, tras la muerte del padre o de la madre, entran en periodos no solamente de depresión, sino de ansiedad, ¿no? Entran en estados de ansiedad estas personas, ¿no? Algunos de pronto sienten un nudo en la garganta, sienten palpitaciones, no pueden dormir, se sienten alterados, angustiados, ¿no? Y todo este conjunto de respuestas se le denomina así, un estado de ansiedad. El problema está cuando ese estado de ansiedad se prolonga por mucho tiempo, de ahí que se puede hablar de un duelo patológico, pues, ¿no? Cuando se prolonga por mucho tiempo y ya se termina transformando en un trastorno de ansiedad, que son dos cosas distintas, ¿no? Esta ansiedad, producto del duelo y producto de la pérdida, nos va a afectar en primer lugar a nivel cognitivo, ¿no? La forma como entendemos la vida, la forma como procesamos la vida va a afectar nuestros pensamientos, ¿no? Hay personas incluso que piensan en la muerte, que se van a morir, que si les va a pasar algo. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia hay gente que ha ido al médico porque tiene síntomas de que no respiraban bien, pero no era COVID, sino que era realmente un estado de ansiedad, ¿no? El lavarse las manos con tanta angustia, con tanta desesperación. Y hay algunos que la ansiedad va a generar pues deterioro cognitivo, que piensan que se están volviendo locos. Algunos pues pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte, pensamientos de tragedia. Incluso esto pues debe ser controlado y medicado, ¿no? Va esta ansiedad también a afectarnos físicamente, ¿no? Va a provocar un malestar físico generalizado, taquicardia, pulsadas en el pecho, ataques de pánico, de asfixia, ¿no? Dolor de cabeza, insomnio, pérdida del apetito, de la fuerza, sensación de inquietud, falta de deseo sexual, entre otras cosas. O sea, afecta a nuestra mente, afecta a nuestro cuerpo, ¿no? Va a provocar también una dimensión, nos va a afectar esta ansiedad a nivel emotivo también, ¿no? Nos va a poner en un estado de shock, ¿no? Nos va a hacer entrar en pánico, pérdida de control, ¿no? A veces me ha tocado en algunos momentos acompañar en donde la persona pierde completamente el control, entra en llanto, en gritos, en alaridos, en desesperación, pues, ¿no? Hay algunos, pues, que entran en situaciones de incredulidad, de rechazo, no, esto no me puede estar pasando. Van donde el muerto y le dice, papá, despiértate, mamá, despiértate. Son episodios muy dolorosos, ¿no? La persona, pues, experimenta principalmente acá la tristeza, ¿no? Sentimiento de vacío y de desolación, y esta tristeza va acompañada de tres cosas: de llanto, de melancolía y de soledad. Va acompañada de estas tres cosas, ¿no? Y esto también va a tener una afección a nivel espiritual. Hay personas que se van a resentir con Dios, hay personas que van a maldecir a Dios. Me ha tocado acompañar también en esos procesos, ¿no? A nivel social también nos afecta, porque la persona comienza a aislarse, ¿no? Comienza a apartarse de los demás, ¿no? Y a nivel conductual, esto también nos puede afectar cuando uno comienza a fumar mucho, comienza a tomar, comienza a comer desmedidamente, comienza a tomar medicación. Entonces todos estos indicativos, de pronto, si se dan en un periodo aceptable de tiempo, es algo normal. Pero cuando ya eso se extiende, eso es lo patológico. Entonces podemos hablar, para ir acercándonos al final,
de distintos tipos de duelo, ¿no? Hay distintos tipos de duelo de acuerdo a la pérdida que uno puede haber tenido. La vez pasada acompañaba a una persona que desgraciadamente su familiar se suicidó, ¿no? Es también cómo acompañas eso. Es importante entender que no todas las personas sufrimos de la misma manera, no todas las personas nos afecta la situación de la misma manera, no hay un duelo similar entre unos y otros, ¿no? Porque no todas las personas reaccionamos igual. Y que nos duela la muerte de alguien significa que le hemos amado, ¿no? Se ha muerto alguien que hemos amado. Entonces, por doloroso que resulte, esto es algo que hay que aceptar. Un duelo normal es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que puede ser un proceso entre 6 a 18 meses, 2 años. Puede durar un duelo normal, ¿no? Es el tiempo relativo, ¿no? Dependiendo del tipo de fallecimiento y al grado de parentesco que se tenga con la persona que ha partido. El duelo patológico tiene unas características específicas, ¿no? Se produce cuando la persona se ve superada por la situación de la pérdida y no lo sabe afrontar, ¿no? Va a haber una ruptura a nivel de equilibrio psicológico y a nivel de equilibrio fisiológico. Algunas personas, por ejemplo, ¿no? Cuando es un duelo patológico, el día que muere el familiar, no manifiesta ninguna emoción, ¿no? Hay una ausencia de respuesta a la muerte. El dolor intenso, cuando es patológico, se prolonga más de 2 años. Un sentimiento desproporcionados de culpa, se echa la culpa de que no lo amé, no le quise, no lo atendí. Uno comienza a idealizar al familiar que fue lo máximo, que fue esto, que fue lo otro, ¿no? Idealización de la persona fallecida. Hay una ausencia de recursos personales, familiares y sociales, ¿no? No hay los recursos, pues, ¿no? Para poder afrontar la situación. Estas personas también, algunos pueden tener algún tipo de trastorno psicológico que se termina activando, ¿no? Vivir 2 años después de la pérdida del ser querido guardando y acumulando todas sus cosas, ¿no? Esto también revela esta patología. Hay algunas personas que de pronto comienzan a decir, uy, tengo el mismo problema físico que mi familiar, ¿no? Comienzan algunos síntomas hipocondríacos, ¿no? Dependencia de alcohol, drogas, sustancias adictivas, ¿no? Y un agotamiento nervioso, ¿no? La persona no duerme bien, su estado nervioso está alterado. Esto entonces da esta evidencia de un duelo cuando es patológico, ¿no? En lo que se necesite, pues, realmente un acompañamiento. Se habla de un duelo crónico, que pasado ese tiempo de 2 años, la persona no puede reinsertarse socialmente a convivir con los demás, ¿no? No puede reinsertarse. Se habla de un duelo anticipado cuando uno tiene algún familiar con alguna enfermedad crónica, ¿no? A veces hay que preparar a ese familiar para que se despida, sobre todo al cuidador, porque se forma un vínculo, ¿no? Y se forma incluso el estrés del cuidador, ¿no? Entonces ahí es que se habla de un duelo anticipado, un duelo retardado. ¿Qué significa esto? Que cuando el familiar ha fallecido, pues esta persona trataba de mantenerse en calma, mantener el control, se enterró al familiar, se despide el familiar y de pronto a las 2, 3 semanas o 2 meses, ¡pum!, viene el llanto, ¿no? Este es el duelo retardado. Entonces hay distintos tipos de duelo, ¿no? El retardado, como hemos señalado, el anticipado, el crónico, el patológico y el duelo normal. Vamos a ir cerrando esto. Mi intención en esta noche era mostrarte cuál es el camino para aquellos que han perdido a alguien, el camino que vas a tener que andar. Yo he tenido pérdidas en mi vida y te hablo desde mi experiencia. La pérdida de mi padre me enseñó mucho y es lo que me permite a mí enseñar, ¿no? Qué importante es que todos tengamos la maleta hecha. Que tú estés en buena relación y reconciliado con Dios y con todos los demás.
con todos los demás. Yo, cuando mi padre falleció, no lloré, no he llorado, porque le di gracias a Dios por la oportunidad que me dio de estar la noche anterior con él, de haberlo animado en Cristo, de haberlo evangelizado. Esto a mí me dio una paz tremenda, tremenda. Lo segundo, que en el funeral de mi papá, yo saqué mi guitarra y comencé a alabar, ¿no? Una hermana se me acercó y me dijo: hermano, estás haciendo una catequesis sobre cómo uno debe afrontar la muerte. Y comencé a alabar y glorificar a Dios porque, o sea, yo tenía en mi interior la certeza, mi padre confesado, mi padre recibiendo el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Donde se perdonan los pecados, habiéndose reconciliado con los familiares, estaba en paz. Me chocó en el momento que mi padre fue cremado. Ese momento a mí me chocó. Hasta ese instante, mis hermanas, ¿no? Mi sobrina y mis medias hermanas se contenían, y un momento de llanto y desesperación cuando iban a cremarlo, y en el momento que me pidieron, ¿no?, ir a cerciorarme que era su cuerpo el que se iba a cremar, el ver su cuerpo, cómo lo introducían en el crematorio, eso me chocó, me golpeó bastante, ¿no? Después de eso, lo importante que ha sido para mí es orar en las misas por mi padre, ofrecer el rosario, ir a las misas, celebrarlas en su nombre, porque esto es lo que debemos hacer los cristianos, celebrar misas por nuestro difunto, ¿no? No es que el padrecito le celebre aquí, que el padrecito le celebre allá, no es que ponga su nombre en la hoja de un papel, que si bien le va a ayudar, pero es que tú vivas la misa, y que la vivas en memoria de ese familiar, para que Jesucristo le tenga perdón y misericordia, ¿no? Le perdone y le tenga misericordia. Y el segundo momento que no pude vivir mi luto fue cuando con mi esposa perdimos a un niño pequeño, ¿no?, en el vientre de mi mujer, ¿no? Aproximadamente unos 2 meses. Para nosotros fue muy doloroso. Yo en ese momento, por lo que mi esposa era la que llevaba todo el dolor, ¿no?, yo le acompañé, yo le apoyé, estuve con ella, la animaba, y toda mi atención estaba puesta en ella. Yo no viví mi luto. Más encima tenía que predicar y tenía que dar jornadas de sanación y tenía que dar retiros, y los hermanos te escriben pidiendo oración. Entonces no lo pude llevar. Y esta tristeza mía se alargó, ¿no?, por un periodo de 2 años. ¿No? Se alargó esa tristeza. Entonces, para aquellas personas que han perdido a alguien en el vientre, es bueno hacer un bautizo espiritual. Es bueno que tú ores a Jesucristo y que el Señor te muestre si iba a ser niño o iba a ser niña, y puedas pedir por él y entregárselo al Señor y despedirte, ¿no? A mí el Señor me mostró que iba a ser niño, y yo le bauticé con el nombre de Manuel. Entonces justo a mi esposa se lo había comentado, ¿no?, que ese nombre es el que el Señor me mostró. Entonces esa es una forma también de lidiar con ese dolor, ¿no? Para aquellas personas, por ejemplo, que han abortado, hay un retiro en Seprofarena que se llama el Viñedo de Raquel, que ayuda a poder enfrentar esos procesos. Mi madre no pudo estar en la muerte de su madre. Mi abuela es cubana. Mi madre supo cuando mi abuela murió, estando acá en Perú, ¿no? Mi madre tuvo un hermano que se suicidó. Entonces es otra forma de morir, muy dolorosa. Y yo he escuchado muchísimas veces, ¿no?, que antiguamente se decía, es que la persona que se suicida, que muere en pecado mortal. Pues bien, Jesucristo sabe lo que experimenta esa persona por dentro. Y lo que ha hecho es un acto atroz, terrible. Pero no conocemos o no entendemos que la misericordia de Dios no tiene límites. No tiene límites. Y el Señor, por la experiencia que yo he tenido con muchas personas que he acompañado en su partida,
el Señor a todos nos da una oportunidad de salvación. Pero esto significa de que debemos orar por nuestro familiar, de que debemos ofrecer misa. Y significa que hay un tiempo para cada cosa, dice el Eclesiastés. Tiempo el llorar. Un tiempo de vivir nuestro duelo, pero también ahora es tiempo de que aprendamos a vivir sin esta persona. Por ejemplo, a veces se recomienda que regale sus cosas, sus bienes a otras personas, ¿no? Se recomienda de pronto que cambies la habitación, ¿no? La pintes, cambies la posición de la cama, cambies las cosas, ¿no? Cambies el colchón incluso, el tamaño de la cama. Que hagas cambios. Esos cambios van a ser importantes. Van a ser importantes. Importante también decir es que nadie te va a consolar como te va a consolar Jesús. Nadie te va a consolar como te va a consolar Cristo. No, yo no tengo palabras para consolarte. Yo no tengo respuesta a tu dolor. Lo único que te puedo y lo que he querido hacer con este tema es mostrarte un camino. Que sepas los procesos por los que estás pasando, para que los puedas entender, los puedas asumir, los puedas vivir y entiendas que tu meta y tu objetivo es salir de esa situación, continuar con tu vida, continuar con esperanza, vivir la vida. No vamos a pedirle al Señor en este momento de oración, vamos a entregarle al Señor nuestro dolor, ¿no? nuestra pérdida, ¿no? Vamos a entregárselo a Jesús. Vamos a, como hemos enseñado y hemos nombrado las distintas etapas por las que atravesamos, y como hemos enseñado también los distintos tipos de duelo, como hemos enseñado las distintas formas de pérdida, vamos a entregarle al Señor lo que hemos perdido y a quien hemos perdido. Vamos a entregarle al Señor los sueños que no se realizaron, el dolor que hay en nuestro corazón por ello. Vamos a entregarle al Señor este tiempo que venimos llorando a nuestro difunto. Vamos a entregarle al Señor a esa persona y vamos a dejarle ir. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Toma nuestro dolor, Señor Jesús. Toma nuestra tristeza. Toma, Señor Jesús, nuestro llanto, nuestra melancolía, nuestra soledad. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Ahí en donde te encuentras te voy a invitar en un momento a cerrar tus ojos.
Imagínate que tienes delante de ti a ese ser querido, a ese ser amado, del que no te pudiste despedir o con quien no pudiste llevar una buena relación en el final. ¿Qué te gustaría decirle? Aquel niño que no pudiste abrazar entre tus brazos. ¿Qué te gustaría decirle a ese papá que se fue, a esa mamá que se fue? ¿Qué te gustaría decirle a ese hijo o hija, a ese cónyuge? Imagínatelo delante de ti. Si quieres pedirle perdón, pídele perdón. Si quieres decirle gracias, díselo. Si quieres decirle te amo, díselo. Ahora te voy a pedir que te imagines ese familiar y detrás de él o de ella está Jesús y la Santísima Virgen María. Visualiza a Jesús y a la Santísima Virgen al lado de ese familiar. Ahora vas a llamarle por su nombre. El nombre de mi papá es Víctor. Vas a llamarle por su nombre y le vas a decir: Víctor, yo te dejo ir en paz. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Amadísimo Señor Jesús, tú sabes muy bien quiénes somos y sabes muy bien en qué proceso y en qué etapa de nuestro luto nos encontramos. Algunos probablemente en negación, Señor. Algunos, Señor, quizás resentidos, heridos, con todos los que no estuvieron ahí para apoyarnos. Algunos quizás heridos contigo, diciendo: ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Algunos quizás, Señor, están echándole la culpa a los demás, incluso echándose la culpa a sí mismos. Y sintiéndose mal porque no hicieron mucho por ese familiar, o porque pensaron que era mejor que ya descansara para no sufrir más. Algunos quizás, Señor, en depresión, llenos de llanto, de melancolía, sintiéndose solos y vacíos. Te pedimos que nos ayudes, Jesús, a aceptar esa pérdida, esa partida, y que nos des la gracia de poder recobrar el ánimo y la esperanza de vivir. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, Señor Jesús. No me devuelvas
tan solo a ti, solo a ti. Te quiero pedir de manera muy especial, Señor, para todas aquellas personas que están viviendo un luto crónico, patológico, para aquellas personas, Señor, que están viviendo un luto hace ya mucho tiempo. Te quiero pedir por aquellas personas que no han podido realizar sus sueños de ser padres, de casarse, de poder estudiar. Quiero pedirte por aquellas personas que tienen una enfermedad crónica, una enfermedad que les está deteriorando la salud, que les impide tener una calidad buena de vida. Por aquellas personas que tienen enfermedades psicológicas y psiquiátricas, Jesús, acompáñales en este periodo de duelo en el que se encuentran, para que puedan aprender a vivir con aquello que les está tocando vivir, para que puedan encontrar una razón por qué vivir en ti, para que se sientan fortalecidos por tu pasión, por tu muerte y tu resurrección, para que puedan haber a su lado personas que les animen, que les conforten y que les ayuden, Señor, a cargar su cruz. Sana, Jesús, nuestro corazón herido. Sana, Señor, nuestra vida que está ansiosa. Sácanos de este estado de ansiedad, de depresión en el que nos encontramos. Ayúdanos, Señor Jesús, a que podamos vivir con esperanza esta única vida que tú nos has dado. De manera muy especial te pido, Señor, por aquellos que no tienen los recursos necesarios para afrontar este dolor, por aquellos que no tienen los recursos emocionales, psicológicos necesarios para enfrentar este dolor. Te pido, Señor, que pongas tu mano en su mente, pon tu mano, Jesús, en su corazón, y que toda tristeza, toda nostalgia, que todo sufrimiento sea quitado de sus vidas, Señor. Consuela tú, Señor nuestro, tú que experimentaste la muerte y la experimentaste, Señor, para salvarnos y redimirnos de ella. Te pido, Señor, que consueles a todos aquellos que han perdido a alguien, a todos aquellos que no se han realizado sus sueños, a todos aquellos que te están diciendo, Señor, llévame de una vez porque ya no quiero seguir sufriendo. Señor, dales tu consuelo. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre usted su rostro, en el día de su angustia voltee hacia usted su mirada, y Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo les bendiga y nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, antes de terminar, voy a animarte en mi canal de YouTube. Hay un taller de sanación que se llama Sanando la herida profunda del sufrimiento. Así se llama este taller. Sanando la herida profunda del sufrimiento, en donde de pronto puedes encontrar una reflexión y palabras que puedan ayudarte a salir de esta situación de sufrimiento por la pérdida, por el duelo en el que te puedas encontrar. Para mí, hermano, una bendición poder ayudar siquiera con esta reflexión
y acompañarte a todos los que han participado con mis pobres oraciones. Animarte este día lunes 2 de agosto va a ser el último curso que voy a dar sobre cómo oír la voz de Dios. Y voy a enseñar las formas como Dios nos habla. Este día lunes 2 de agosto, para aquellas personas que quieran vivir un retiro matrimonial, voy a estar dando un retiro el 27, 28 y 29 de agosto, un retiro que se llama el camino de regreso al corazón del otro, para aquellos matrimonios y relaciones de pareja que están algo distanciadas, por si conoces alguno. Voy a estar entonces este 27, 28 y 29 de agosto, a fin de mes de agosto, dando este retiro de sanación interior. Para inscribirte puedes entrar a la página, al Facebook de nuestro movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, y ahí hay una pestaña para que azulita en la que te puedes registrar. Para aquellas personas que quieran colaborar con mi pobre ministerio, puedes ingresar a mi página web, que es www.israeldecristo.com, israeldecristo.com, y ahí hay una pestañita que habla de donaciones para aquellos que quieran colaborar. Que el Señor Jesucristo se los pague, que el Señor Jesucristo les bendiga. Vas a encontrar también un CD de música que puedes descargar gratuitamente para orar, y vas a encontrar artículos de formación espiritual. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga, mi hermano. Recuerda que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Que tengas muy buenas noches, paz y bien. Hasta el lunes. Nos vemos. Chao, chao.